Muy bien. Si pasa algo, se me va, por favor, la señal. No sé qué a veces está pasando en la computadora. Por favor, Kate, me llamas, ¿ya? Yo tengo acá mi celular a la mano, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Hoy día vamos a trabajar la sesión 12. Ya estamos terminando prácticamente. El tema es bastante amplio. Yo he tratado de sintetizar, ¿no? Teniendo en cuenta lo más importante para, ¿no? Para esta clase. Entonces vamos a trabajar, vamos a empezar con los compuestos fenólicos. Los esteroides lo vamos a ver más cuando veamos cardiotónicos, y los terpenos sí les he dado algunas, ¿no? Algunas precisiones porque eso es importante. También vamos a hablar sobre las hormonas vegetales, las principales enzimas de origen vegetal y drogas con vitaminas. Muy bien. Aquí nosotros podemos, por favor no se olviden de completar sus registros de asistencia en mensajes de texto. Ahorita yo no puedo visualizar nada que estoy en pantalla, ¿no? En la pantalla, mostrando la pantalla. Por favor, cualquier cosa me pasan la voz, ¿ya? Muy bien. Entonces, hoy día me toca trabajar los compuestos fenólicos, ¿no? Cuando hablamos de compuestos fenólicos, miren acá, ustedes pueden ver, son compuestos orgánicos, como vamos a ver, ¿no? Son los que se encuentran en mayor cantidad dentro de lo que son las diferentes especies vegetales. Y acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver una variedad de colores, ¿no? Una variedad desde amarillos, verdes, ¿no? Fucsias, rojos, ¿no? Son verduras y son frutas que nosotros conocemos y debe estar incluido dentro de nuestra dieta alimentaria. Lamentablemente, como no comemos en la calle, pues no, a veces no podemos consumir una dieta saludable. Entonces, estos compuestos fenólicos se biosintetizan en las plantas por medio de diferentes rutas. Puede ser la ruta del ácido químico, como vamos a ver, y la del ácido y del acetato malonato, ¿no? Estos compuestos fenólicos son muy importantes porque tienen diversas actividades dentro de nuestro organismo. Uno de ellos, por ejemplo, la actividad antioxidante, la actividad antiinflamatoria, y vamos a ver algunos de sus mecanismos de acción que ya se han inferido después de haber sido estudiados, tanto en hechos estudios in vitro, también estudios in silico y estudios in vivo, ¿no? Aquí nosotros podemos ver una tabla donde se encuentran los compuestos fenólicos, desde los más simples hasta, ¿no?, los más complejos. Y después tenemos que tener en cuenta cuál es la clasificación de estos compuestos fenólicos. Cuando hablamos de compuestos fenólicos, estamos hablando, ¿no?, principalmente de los polifenoles, los taninos, los flavonoides. Dentro de los compuestos fenólicos también vamos a encontrar los ácidos fenólicos. Y en general, ¿no?, en otros podemos encontrar la lignano, las cuparinas, el resveratrol y otros, ¿no? La clasificación según la naturaleza del aglicón. En la práctica, creo, 7, claro, en la clase 7, nosotros hemos estado hablando de los compuestos heterócidos. ¿Y se acuerdan de esos heterócidos? ¿Se acuerdan por qué le llamábamos heterócidos o compuestos heterócidos? Y hemos hecho hasta algunos ensayos para evaluar a este rompimiento de ese enlace que había. Si alguien quiere participar, levanta la mano y por favor activa su micrófono. ¿Se acuerdan de esos, del término heterócidos? ¿Nadie? ¿Por qué le llamábamos heterócidos? ¿Están ahí? Creo que se han ido. A ver. Alejandro. Don Alejandro Miguel. ¿Qué te recuerdas de los heterócidos?
¿No me están escuchando? ¿Aló? Estoy trabajando, señorita. Pensé que era algo de ustedes. ¿Qué? ¿Me escucha? Salín, Ángelo. Ah, ya. ¿Alejandro se encuentra? Porque acá dice Alejandro Miguel. Doctora, creo que un ejemplo podrían ser los nucleósidos. ¿Cómo? Ah, Ángelo Creo me que, está contestando, ¿no? Ah, ya. Ángelo. creo que serían un ejemplo serían los nucleósidos. Nucleócido no. Aquellos, acá nosotros hemos puesto clasificación por Abicón. Cuando O hemos visto heterócidos separado. heterócidos, hemos visto, ¿no? Los heterócidos son los que se encuentran, ¿no? Son compuestos complejos porque se encuentran unidos a azúcares más el aglicón. Está por ahí, Ángelo. Entonces, los heterócidos tienen una parte que se le denomina aglicón, que es el que contiene la actividad, ¿no? El que tiene las diversas actividades, y el azúcar, el otro componente son los azúcares. Y los azúcares están unidos con el aglicón por enlace glucosídico. Si se unían a la glucosa y si se unen a otro tipo de azúcares, se llaman ¿no? Glicósidos, ¿ya? Enlaces glicósidos. Muy bien. Es que acá decimos clasificación por la naturaleza del aglicón. Hay que recordar, porque en el examen final va a venir los heterócidos y cuál es su importancia. ¿Ya? Muy bien, Ángelo. Por favor, como no puedo estar a cada rato yendo a los de mensajes, les voy a agradecer que acá en los mensajes de texto coloquen, ¿no? Si están participando. Ya, muy bien. Ahí también está la doctora, entonces va a colocar ahí. Ya está. Entonces, acá estamos viendo la clasificación por la naturaleza del aglicón, ¿no? Ya hemos recordado que el aglicón es el que, ¿no? Es el componente que le da la actividad a un heterócido. Por eso acá les había puesto el rutócido, ¿no? Que esta semana vamos a trabajar. Entonces, dentro de los compuestos fenólicos pueden ser los simples o los condensados. Y dentro de esos condensados están los flavonoides, que nosotros lo vamos a encontrar en las especies vegetales como flavonócidos, que siempre están unidos la mayoría de las veces a estos azúcares, ¿no? Para que sea más soluble dentro de lo que es la especie vegetal y también para disminuir su toxicidad en algunos casos. Cuando vemos entonces, ahora vamos a ver principalmente los flavonoides, que son los que se encuentran, ¿no? En mayor cantidad dentro de lo que son las estructuras de las plantas. Dentro de los flavonoides hay diversos componentes, diversos compuestos. Tenemos las flavononas, ¿no? Por ejemplo, en los cítricos, nosotros mañana vamos a trabajar con los cítricos, nos han proporcionado lo que es la cáscara de naranja y dónde vamos a encontrar nosotros principalmente, ¿no? A estos componentes, por ejemplo, en el albero, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la flavonona, la metionina, de los flavonoles, ¿no? La quercetina, que se encuentra, ¿no? En la manzana, y la quercetina se está utilizando bastante porque es un antioxidante y se está utilizando también en la industria cosmética. Tenemos lo que son los flavanoles, las famosas catequinas del té, las antocianidinas, ¿no? Las antocianidinas que los encontramos en los frutos rojos, ¿no? En estos frutos rojos nosotros vamos a encontrar estas antocianidinas. ¿Y por qué es importante? No solamente como antioxidante, hay algunos estudios que están trabajando y que están realizando y están viéndose que activa lo que es el sistema inmunológico. Lo podemos encontrar en las uvas, lo podremos encontrar en los verdes, ¿no? Con la doctora Celia, ¿no? Estamos trabajando con lo que es los verdes, ella viene trabajando años con lo que es los verdes, y hay trabajos e investigaciones muy interesantes sobre los verdes. Pero lo que estamos trabajando, ¿no? Es sobre los verdes nativos. Y lo que son las isoflavonas, ¿no? Esas hormonas naturales. Hay muchas personas que no pueden administrar o el médico no les pueden administrar los productos sintéticos, esos estrógenos, estas cápsulas sintéticas. Entonces, ¿qué hacen? Les dan esa terapia hormonal, pero
por medio de estos componentes. Ya existe en el mercado estas hormonas, estas isoflavonas que se utilizan bastante en las personas o en las mujeres, ¿no? Premenopáusicas y menopáusicas, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el rol ecológico de los flavonoides? Ustedes saben que las especies vegetales tienen ciertos componentes que van a ayudar a protegerse, que van a ayudar a que se polinice, pero eso también van a cumplir un rol dentro de nuestro ecosistema. Entonces, ¿cuál es ese rol ecológico de estos flavonoides? Uno, primero que se encuentran en las flores, en las hojas, en los frutos, en casi todos los órganos. ¿Por qué es importante? Porque van a intervenir en la producción de la coloración, esos colores tan hermosos que nosotros podemos observar en las especies vegetales, son gracias, ¿no?, a los flavonoides. Que también van a, ¿cuál es otra de las funciones? Resistencia de las plantas a la fotooxidación de la luz UV. ¿Y por qué es importante? Ustedes van a, podrán visualizar en algunos de los que son fotoprotectores naturales que van a encontrarse estos flavonoides. Principalmente están trabajando, por ejemplo, con la quercetina. Como estas especies vegetales tienen que protegerse de la luz solar y se mantienen a pesar de ¿no?, de los rayos de los UV bastante altos, se mantienen. ¿Y gracias a qué es? A estos flavonoides. Otra importancia de ellos es que intervienen en el transporte de la hormona auxina. Hoy día no solamente vamos a ver a los flavonoides, también vamos a ver a diversas hormonas vegetales. Estas hormonas vegetales que van a contribuir en el desarrollo de una especie vegetal. Y entre ellos tenemos la auxina, que luego la vamos a comentar. Defensa ante los herbívoros, ¿no?, y atracción a los animales, ¿no?, polinizadores. Eso es una forma, esos colores tan atrayentes, tan vistosos, van a atraer a los polinizadores. Miren todo ese rol ecológico que van a, ¿no?, se va a dar gracias a los flavonoides, ¿no? Como dice, cada especie vegetal está ahí por algo, ¿no? Tiene una función dentro de nuestro ecosistema. Entonces, ya hemos visto un poco, ¿no?, cuál es la función de estos flavonoides. Ahora, ¿cuál es su distribución y localización? Ya hemos comentado que son ampliamente distribuidos en la naturaleza, tanto en las plantas superiores y principalmente en estas familias: las rutáceas, las poligonáceas, las compuestas, las umbelíferas, que algunas de ellas vamos a conocer. Estas especies vegetales, por ejemplo, en el ginkgo, ¿no?, en el ginkgo biloba, ¿dónde se va a encontrar estos flavonoides? Principalmente en las hojas. Y algo que tienen que tener en cuenta es la droga vegetal. Si hemos hablado que todos tenemos que conocer la droga vegetal. ¿Y qué es la droga vegetal? A ver, díganme, ¿qué es la droga vegetal? ¿Es una parte de la planta? Ya, muy bien. Claro, es una parte muy bien, ¿no? Está participando las jóvenes. Es una parte de la planta, es el órgano de esa planta que va a tener la actividad, ¿no?, que va a tener la actividad farmacológica. Muy bien para las jóvenes que han participado. Una de ellas sé que es Kate por la voz, porque siempre ¿no?, estamos en comunicación. Muy bien. La pasiflora en las partes aéreas, ¿no? Por eso es necesario saber en qué área. Acá estamos viendo la distribución de los flavonoides. Pero si ustedes ven en el ginkgo biloba, ¿dónde se encuentra la droga? También en las hojas. En la pasiflora, por ejemplo, en las partes aéreas, ¿no? El tomillo, en el tomillo, en las hojas, sí, flores. En la manzanilla, en las inflorescencias. En las inflorescencias también se encuentran, ¿no?, los diferentes, ¿no?, flavonoides, y también se encuentran los aceites esenciales. Porque nosotros cuando obtenemos un extracto, la obtención de los aceites esenciales, no están solos. Siempre se encuentran con otros componentes, ¿no? La cola de caballo.
Entonces, es importante también, como siempre les comento, conocer o recordar lo que son las estructuras químicas. Yo sé que no han trabajado en orgánica, pero aquí le vamos a ver desde el punto de vista farmacognóstico y porque nosotros somos el estudio de las drogas de origen biológico, ¿no? Principalmente las especies vegetales. Entonces tenemos acá el heterócido, ¿no? Flavonoides. ¿Y qué vemos acá? Decimos rutócido. Cuando ustedes vean de repente en el examen con esta terminación, ¿qué significa? Esa palabra óxido significa que está unido ¿a qué? A un, todos, ¿a qué está unido? Cuando yo escucho la palabra óxidos, nosotros ya hemos hecho, ¿no? Los carbohidratos. Y les dije, ¿por qué era importante estudiar estos carbohidratos? ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos estado conversando, y Ángelo creo, ¿no? Ángelo, sí, Ángelo fue el que participó. ¿A un aglicón? Claro, este es el aglicón, pero este es el azúcar. O sea, siempre que ustedes escuchen el término, ¿no? Óxido, es que está unido a un azúcar. Un azúcar unido por enlace glucosídico a un aglicón. Y estos aglicones son los que, ¿no? Al quedarse libre, van a tener la actividad. Ya ponen ahí quienes están participando. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá dice, por eso, el rutócido, tenemos acá al flavonoide y acá tenemos, ¿no? Al azúcar. ¿Unido por qué? Por enlace glucosídico. Y acá tenemos al flavonoide en forma libre, el aglicón. Entonces, estos flavonócidos, su estructura general del aglicón, vamos a verlo acá. Miren acá, tenemos la estructura principalmente, ¿no? Los anillos AB, ¿no? La serie normalmente cuando hablamos de los flavonoides, estamos hablando del anillo A, del anillo B y de la serie de carbono, carbono, carbono 6, carbono 3 y nuevamente carbono 6. En algunos de estos flavonoides se va a formar lo que es el anillo C. Esto es importante porque nosotros cuando hemos hecho dentro del screening fitoquímico el ensayo de flavonoides, ustedes qué hacían? Adicionaban el magnesio, ¿no? Más que cuando teníamos el screening fitoquímico, el magnesio más el ácido clorhídrico. Y después ustedes qué veían? Una diversidad de colores. Colores salmón, amarillo, de repente no tenía color. ¿Y ustedes podrían decir que no tiene ningún flavonoide? No, porque va a depender, ¿no? De los anillos que se encuentran, de la estructura que ustedes pueden observar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí en estos anillos, por ejemplo, ¿no? Acá les estoy mostrando un flavano, ¿no? El flavano sí tiene un anillo C, y aquí es la estructura, ¿no? Es como dice, la estructura base. Este anillo viene de la vía del ácido mevalónico, mientras que este anillo viene del ácido shiquímico. Muy bien. Hay un grupo de flavonoides que nosotros lo podemos encontrar en nuestra dieta alimentaria, como yo les indicaba. Los nutricionistas, ¿no? Y todos los profesionales de salud siempre indicamos, nuestros alimentos, nuestras verduras deben ser lo más, o sea, tiene que haber una gama de colores para tratar de consumir todas las, bueno, en este caso también los flavonoides, las vitaminas y hasta los minerales. Entonces, las antocianinas, miren acá, en todas las fuentes alimentarias que se encuentran, ¿no? Principalmente en lo que son las uvas, los berries, ¿no? La manzana también, los flavonoles, en donde se encuentran, ¿no? En los té, en el té verde, ¿no? En el té negro, las flavononas, ¿no? Los cítricos, los flavonoles también, las flavonas, en lo que son las verduras, ¿no? A veces no nos gusta la verdura, pero tenemos que incorporarla dentro de nuestra dieta alimentaria. Y cuando hablamos de las isoflavonas, estamos hablando principalmente de la soya. Y como les indicaba, ya se encuentran estos tipos de isoflavonas en el mercado, ¿no? Se encuentran como cápsulas, se encuentran como ¿no? una alternativa a la deficiencia de lo que
son, ¿no?, estas hormonas, estos estrógenos en las mujeres, ¿no? Tenemos acá también, ¿no?, las clases, subclases, las fuentes, y ustedes lo pueden visualizar con el componente, químico principal. Las propiedades de los flavonoides, ¿no? Cuando hablamos de los flavonoides, tenemos que tener en cuenta su solubilidad, la acidez y que son agentes quelantes. Yo les estaba comentando que cuando se encuentran unidos, ¿no?, unidos a estos tipos de azúcares, aumentaban lo que era su solubilidad. Ahora también tenemos que tener en cuenta el pH, porque de acuerdo al pH puede surgir diversos tipos de degradación dentro de nuestro organismo, porque nosotros nos administramos a través de nuestra dieta alimentaria o a través de un medicamento. Entonces tenemos que tener en cuenta también la acidez. Y estos flavonoides son importantes porque son agentes que atrapan esos, ¿no?, esos radicales libres, atrapan unos metales y se han hecho algunos estudios de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, los hidroxilos metilados de los cítricos, ¿no? Son liposolubles, se encuentran en el protoplasma. Y si hablamos de los, ¿no?, de los heterócidos, dice generalmente son O heterócidos, porque también podría haber C, ¿no?, heterócidos, de acuerdo también si se unen al oxígeno o al carbono, ¿no? Naturaleza fenólica, miran de color por bases y amoníacos. Luego les comento que cuando hubo la pandemia, nosotros mandábamos a hacer un potenciómetro natural, ¿no?, con las uvas, porque las uvas contienen lo que son las antocianinas y ellos varían mucho con el pH, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que conocer las propiedades de los flavonoides. ¿Y qué es? Estos flavonoides son fácilmente oxidables y muchos presentan fluorescencia debido a esos, ¿no?, componentes cromóforos que tienen esos dobles enlaces. Las estructuras principales de los flavonoides, como yo les indicaba, ¿no?, principalmente son el grupo A, el grupo B, y en algunas oportunidades vamos a ver que se condensa y se forma el anillo C. Las chalconas, por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, como ustedes pueden visualizar. Y acá que visualizan, se encuentra el anillo A, se encuentra el anillo B, bueno, están hidroxilados, pero no se ha formado, ¿no?, el anillo C. Y cuando nosotros hacemos el ensayo del ensayo de los flavonoides en el laboratorio, ustedes van a encontrar que no hay ese cambio de coloración, porque normalmente no es un cambio de coloración así rojo salmón, interesante. Por eso es importante, jóvenes, que vengan a la práctica. La práctica es, ¿no?, muy importante. Entonces nosotros hasta un domingo hemos venido a la práctica, porque todo, o sea, la parte teórica quizás lo pueden leer, lo pueden aprender, pero la parte práctica, ustedes lo realizan esos ensayos. Entonces, por favor, no falten a las prácticas. Muy bien, entonces en las chalconas veíamos como no se forma ese anillo C. Cuando ustedes visualizaban, a veces decían negativo. No, tenemos que ver que hay algunas de estas flavonoides que no van a dar la coloración. Acá tenemos los antocianidoles, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el principal, ¿no?, grupo acá, el cianidol, del delfinidol, malvidol, pelargonidol, petunidol, que va a depender también de la especie vegetal o de los frutos que estemos estudiando. ¿Por qué es importante los flavonoides? Primero, por ejemplo, porque tiene también esas propiedades tintorias. Esos flavonoides, por esas coloraciones que ustedes pueden visualizar, tiene también propiedades tintorias, no son tóxicas para el hombre y tienen propiedades terapéuticas. Se está utilizando bastante como antioxidante y se está utilizando también para, ¿no?, los problemas neurológicos. Ya existen muchos estudios, algunos de ellos vamos a ver. Y algo que es importante es las isoflavonas. Esas isoflavonas que tienen propiedades estrógenas, es yo lo que les comentaba. La mujer, ¿no?,
a una determinada edad, ya va disminuyendo 35, 40, va disminuyendo lo que es la producción de los estrógenos. Entonces, ¿no? Ese problema hormonal, muchas veces los médicos prescriben, ¿no? Hormonas sintéticas, pero algunas personas que tienen, ¿no? Potencial de repente o tienen familiares que tienen cáncer, ¿no? Cáncer a la mama, otros tipos de cáncer, no se les sugiere. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Los que no también conocen de estos tipos de medicamentos, porque estos tipos de medicamentos tienen componentes químicos y vamos a ver que algunos son similares a estos estrógenos. Por eso es que, ¿no? Regulan lo que son, ¿no? las hormonas en las mujeres. Muy bien. Las chalconas hidrogenadas se emplean como edulcorantes, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias a esos hidroxilos que nosotros hemos visto, ¿no? En los alcaloides, es lo que va a producir la quelación del hierro y otros metales de transición, que les confieren una gran capacidad antioxidante. Por eso es que lo están utilizando bastante o están sugiriéndole dentro de lo que son las dietas alimentarias, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver en la parte, ¿no? derecha? Dicen las antocianinas, son nueva técnica para lo que es la microencapsulación. ¿Qué pueden observar? ¿Alguien me puede hablar de este pequeño gráfico? Cuando hemos hablado de los flavonoides, hemos indicado que hay diversos factores que va a influir en la degradación de estos componentes. Por ello es lo que están haciendo estos tipos de microencapsulación. ¿Alguien me puede dar en forma sucinta, ¿no? O me puede hablar de este gráfico que prácticamente yo ya les he indicado, les he estado comentando desde las primeras diapositivas? ¿Alguno de ustedes? Bueno, voy a ver en el Meet. A ver aquí. A ver, Rubén Isaac, Franco Medina, sí. Sí, profesora. ¿Cómo está Rubén? Rubén, hemos estado comentando, ¿no? Y ahora vuelvo a mi diapositiva. Ya. Hemos estado comentando sobre los flavonoides en general y también de que las antocianinas se degradan fácilmente. Entonces, ¿qué me puedes indicar sobre este pequeño gráfico que tú ves ahí? Según el gráfico, bueno, A ver, se conservan en microcápsulas porque ante la luz UV o otros factores pueden degradarse como el pH también o la temperatura y no va a ser efectivo hasta que llegue al estómago. ¿Entiende? claro, o sea, mire, a nivel de la boca, ¿no? Ujú. Al nivel del estómago, tenemos pH diferente, a nivel del estómago ácido, y a Claro. nivel de lo que es intestino, pH alcalino. Entonces, si esas antocianinas son administradas, nosotros las consumimos, no se va a degradar y no va a llegar al órgano blanco que nosotros deseamos. Entonces, en la actualidad se está trabajando técnicas, ¿no? Nuevas técnicas de encapsulación. Y una de ellas es la microencapsulación. Muy bien. Ahora, hemos conversado que existen diferentes mecanismos de acción de los flavonoides, ¿no? En la dieta alimentaria en el tracto gastrointestinal. Se ha inferido y se ha dado a conocer algunos de estos mecanismos, ¿no? Acá, ¿qué podemos observar? La microbiota y acá lo que son los flavonoides, estos flavonoides, estos metabolitos, ¿no? Estos metabolitos secundarios que son tan importantes dentro de nuestra dieta alimentaria y se sugiere, ¿no? Que se consuman en grandes cantidades, ¿no? Que estaba leyendo algunos artículos que teníamos que tener cuidado porque podrían ser proinflamatorios, pero todavía hay mucho que trabajar. Es que tampoco no se van a comer por 2 kilos de naranja, ¿no? Los consumos que son ¿no? En cantidades adecuadas para, ¿no? Que tampoco no produzca ningún otro efecto. Entonces, estos flavonoides, miren en qué va a incidir. Va, ¿no?
a mejorar lo que es la microbiota. La microbiota antes no se le daba mucha importancia. El consumo, ¿no? Nosotros a veces, si estábamos mal, ¿no? Nos prescribíamos ya puro antibiótico, antibiótico. ¿Y qué hacía? ¿No? Disminuía lo que era la microbiota intestinal, que es tan importante para la producción, ¿no? De algunas vitaminas y también para la homeostasis del cuerpo. Entonces, estos flavonoides van a mejorar, ¿no? La producción de esta microbiota. Por eso es importante también consumir estos metabolitos. Ahora también lo que va a hacer es inhibir lo que es la producción de la endotoxina, porque estas endotoxinas, ¿qué es lo que van a producir? Lo que es la inflamación. Entonces, disminuye lo que es la producción de las endotoxinas. Entonces, no va a haber mucha producción de las endotoxinas, no va a atravesar esta barrera de la célula del gastrointestinal, entonces no va a producir lo que es la inflamación. Ahora también es importante estos metabolitos, estos flavonoides, porque va a producir, ¿no? Lo que son estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que son beneficiosos para ¿no? Para la producción de lo que son las diferentes tipos de hormonas. ¿Y por qué es importante esos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Porque va a producir gran cantidad de lo que son estas hormonas. Y estas hormonas, ¿qué va a lograr? Que haya una homeostasis de nuestro metabolismo. Por eso también es importante. Miren todos los mecanismos que se han vislumbrado a partir de ese consumo de lo que son estos flavonoides. Muy bien. Entonces, ¿qué más? También va a prevenir los efectos, ¿no? Nocivos que consumimos, porque la mayoría de las comidas que nosotros consumimos son oxidantes. Entonces, como son oxidantes, también como estos son antioxidantes, ¿qué es lo que va a disminuir? ¿No? Ese consumo va a disminuir. Son oxidantes, como este es antioxidante, entonces va a disminuir esos efectos. Porque cuando nosotros consumimos más alimentos de esta naturaleza, va a producir una disminución de lo que es, ¿no? La función del sistema autoinmune. Aunque no lo crean, todo nuestro organismo está así, ¿no? Tiene todas esas funciones y todo está integrado. Entonces va a disminuir también lo que son, ¿no? La producción de las enzimas hidrolíticas, ¿no? Las enzimas hidrolíticas, y pues en la amilasa, la lipasa pancreática. Entonces también va a actuar a nivel, ¿no? De estas enzimas. Hay diferentes tipos de mecanismos, pero que va a ayudar a que pueda mejorar lo que es nuestra homeostasis. Entonces los flavonoides va a actuar a todo nivel. Hasta algunos dicen hasta ¿no? Para el cáncer. Otros estudios se han logrado, ¿no? Hacer algunas inferencias, algunos resultados indican que también va a actuar a nivel del sistema nervioso, porque va a disminuir lo que son el estrés oxidativo, va a actuar a nivel, ¿no? O va a disminuir lo que es esta respuesta inflamatoria. Entonces, para evitar esta degeneración neuronal, también ya han hecho algunos estudios. Yo acá les estoy colocando cuáles son esos estudios, porque como la clase también es un poquito amplia, les estamos dando, ¿no? Los principales resultados, los principales datos. Entonces, miren, actúan a nivel de toda la homeostasis del organismo y también a nivel del sistema nervioso, que estamos teniendo tantos problemas a nivel del sistema nervioso. Muy bien. Ahora vamos a dar a conocer a algunas especies vegetales con estos flavonoides, ¿no? El ginkgo biloba, ¿no? El ginkgo biloba que tiene principalmente, ¿no? Es de Japón, China, Corea, que son su hábitat de origen, ¿no? ¿Dónde se encuentra la droga vegetal? En las hojas. ¿Y cuáles son los principales componentes? Miren, quercetina, flavonoides, la ginketina, la isoginketina, los antiocianodidoles. Por eso es que este ginkgo biloba, ¿no? Ha sido o se está utilizando bastante, porque tiene muchos de estos componentes que son antioxidantes.
y los ginecólogos, ¿no? Que ya en la USP se encuentra establecido hasta el porcentaje de cuánto debe tener mínimo para que pueda ser, ¿no? Para que pueda ser efectivo. Pero aquí los acompañan muchos de estos flavonoides. Actividad terapéutica que se está trabajando. Estos son de ¿no? La doctora Arini me ha permitido, ¿no? Trabajar con algunas de sus dispositivas. Antiasmática para lo que es la insuficiencia cerebral y circulatoria, para lo que es la insuficiencia vascular senil, ¿no? Las secuelas cuando a veces hay algunos accidentes, ¿no? Del cerebro vasculares. Entonces, miren ¿no? Todos los beneficios que se están, ¿no? Que tiene el uso de este ginkgo biloba. Y se están haciendo estudios para validar ¿no? Esa información. Ya hay muchos estudios de ginkgo biloba. Otra de las especies vegetales, por ejemplo, ¿no? El naranjo, el Citrus aurantium, de la familia Rutaceae. ¿Se acuerdan que una de las familias que tiene, ¿no? Estos flavonoides de la familia Rutaceae. Mañana vamos a trabajar con una Rutaceae. Sí, creo que también tenemos. Sí. La droga es el albedo. Hay que tener en cuenta en ese albedo, porque a veces uno no consume, ¿no? Saca todo el albedo, ¿no? De la naranja, el que tiene más albedo, pues la naranja o de la mandarina. Entonces, ¿dónde se encuentra la droga? ¿No? ¿Dónde se encuentra este esperidócido? Se encuentra en el albedo. Entonces, hay que consumirlo con todo, ¿no? La composición química son la flavonona, el heterócido, ¿no? La esperidosa, que es el azúcar que se encuentra unido a ¿no? A este aglicón. Entonces, este R es el azúcar que se encuentra unido a este aglicón. Los usos, ¿no? Se utiliza bastante para los problemas respiratorios, incrementan la inmunidad. Cuando tienen algún problema, no le dicen, no, cuando están de repente agripados o con problemas de congestión, le dicen, no, consúmase vitamina C, consúmase estos flavonoides. Bueno, no dicen flavonoides, más dicen vitamina C. Pero estamos viendo de que estas frutas no solamente tienen vitamina C, sino también tienen estos flavonoides que ayudan son antioxidantes, ¿no? Entonces, más la vitamina C, pues fortalece tu sistema inmunológico. Muy bien. Otro de los, un poquito congestionar es el clima. ¿Se escucha? ¿Sigo en la clase? ¿Aló? Sí, doctora. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a comentar sobre la ruda, ¿no? De la familia Rutaceae, cuáles son la droga, ¿no? ¿Cuál es la composición química? Tenemos acá al rutócido. Los antocianócidos también, ¿no? El catión, acá se encuentra el catión flabilio, ¿no? O 2-fenilbenzopirona. Tenemos los principales componentes que le dan esos colores, ¿no? Esos colores tan bonitos. Responsable de esos colores rojo, rosa, azul y violeta en flores. Como estos antocianócidos cambian por el pH, por eso es que nosotros mandamos, ustedes pueden también, ¿no? Hacer su potenciómetro casero, ¿no? Son colorantes atóxicos, ¿no? Estables que se presentan como sales, ¿no? El pH es lo que va a determinar esta coloración. ¿Y dónde se encuentran? En las vacuolas de las células epidérmicas de estos tejidos jóvenes, ¿no? Pueden ser en las hojas, flores. Uno de las especies vegetales que contienen, ¿no? En gran proporción los antocianónidos, los antocianócidos, ¿quiénes son? Nuestro famoso maíz morado, ¿no? Ese maíz morado que luego van a ver hasta ¿no? En la cultura mochica, creo que no le he traído, tienen ahí sus huacos donde van a, ¿no? Colocar ahí al maíz morado. Nuestro maíz morado es uno de las especies vegetales que son muy solicitadas y tienen gran demanda. ¿Y por qué tiene gran demanda? Porque tiene estos componentes.
Y en la mayor cantidad donde se ha encontrado que tienen estos antocianócidos es en la oronta. La visita está trabajando, ¿no? En su tesis de maestría, ¿no? Con la doctora Celia, está trabajando con el maíz morado. Ellos han hecho optimización, luego van a ver su tesis, está bien, bien bonita, interesante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestras especies vegetales nativas, principalmente, porque son ellas, ¿no? Hay gran demanda en el mercado tanto nacional como extranjero. Y miren, ¿no? Las fuentes de los antocianócidos en las familias Asteraceae, Rutaceae, Formaceae, Umbelliferaceae, Lamiaceae, ¿no? La extracción de, ¿no?, frescos se maceran con alcohol, acidificando con ácido clorhídrico. Nosotros vamos a trabajar estos antocianócidos, ¿ya?, para que ustedes puedan visualizarlo. Las propiedades, ¿no? Acá miren los colores, cuando varía el pH, ¿no? Neutro y básico. Por eso acá tienen su potenciómetro natural. Estas geninas, ¿no?, son solubles en éter, acetato de etilo, metanol e insolubles en agua, ¿no? Por su estructura química que nosotros hemos visto. Solubles en soluciones alcalinas, se decoloran por bisulfitos, se oxidan por peróxidos, por tener una naturaleza, ¿no?, su naturaleza alcalina, y son inestables, ¿no? El pH es el que origina todos los cambios de color. De repente eso también mañana yo les voy a hacer como una muestra de todo el potenciómetro que ustedes pueden tener en casa. Las propiedades, ¿no?, que vamos a tener son sólidos cristalinos como heteróxidos, solubles en agua y alcohol. Algunos antocianócidos, ¿no?, donde el monóxido recto azucarado, ¿no?, en la posición 3, ¿no? La posición 3. Los bióxidos restos azucarados pueden ser en la posición 3 y en la posición 5. Y las sustituciones pueden ser en estos, ¿no?, en estos radicales. Acá podemos observar algunos de las propiedades de estos antocianócidos. Por ejemplo, a un pH 3, miren, ¿no?, la coloración, ¿no?, es un rojo bastante fuerte. Morado si estamos, ¿no?, a pH más o menos neutro, sería 7 hasta máximo 8.5 le da, ¿no? En medio alcalino, azul flatos, ¿no? Forman sales por la basicidad, ¿no? Tetravalentes, sales de oxonio van a formar también. Y cuando es un pH, ¿no?, alcalino, nosotros podemos ver o vamos a poder visualizar esta coloración. Las actividades farmacológicas, ¿no?, de nuestra uva, ¿no? Bueno, ellos dicen es importante el vino, pero el vino que realmente haya sido, ¿no?, destilado, que haya sido trabajado a partir de la uva. Antioxidante, ¿no? Aceleran adaptación de la retina a la visión nocturna, ¿no? Incrementan la regeneración fisiológica de los desórdenes oftalmológicos. Hay algunos estudios que se han hecho y que sí van a influir y van a dar, ¿no?, ese efecto beneficioso, y protegen a los capilares venosos. La especie vegetal tiene que tiene que mantenerse, ¿no? Y como dice, ¿no?, tiene que ser fuerte para mantenerse a través de esas condiciones agrestes que le da tanto el medio ambiente como como los otros organismos que a veces quieren, ¿no?, destruir. Estos otorgan una protección frente a las radiaciones, ¿no? Activan genes bacterianos para formar nódulos. Vamos a ver que esto se une bastante con lo que son las hormonas vegetales, y pigmentan los flores y frutos, ¿no?, para polinizar, que son las principales, ¿no?, características de los flavonoides. Acá está el guaco, lo había puesto acá. Acá está el guaco mochica. Miren que en ese guaco mochica ellos han colocado este maíz morado, ¿no?, porque en muchos de los guacos nosotros vamos a encontrar muchas de esas especies vegetales que han sido utilizadas, ¿no? La droga, lo que es la coronta, ¿no?, coronta obtusa. La composición química, ¿no?, principalmente tiene los antocianócidos, ¿no?, y la cianidina 3 glicósidos, ¿no?, y compuestos fenólicos. Por eso es que
tiene, ¿no?, una gran actividad antioxidante, una gran actividad antiinflamatoria. Ahora vamos a hablar, hasta ahí está todo claro, ¿me están escuchando? Hey, pásame la voz si estoy... Ya, muy bien. Ahora también les había conversado sobre las isoflavonas, ¿no?, que forman parte de, de estos flavonoides. ¿Y por qué se habla de las isoflavonas? Porque tienen una estructura similar, estructura similar a los estrógenos que las mujeres producen, ¿no?, que se metabolizan, miren, por bacterias intestinales y originan sustancias con la propiedad de unirse a receptores de estrógeno. Y van a dar, ¿no?, si es similar a los estrógenos, ¿no?, a los estrógenos que nosotros producimos, entonces van a poder... ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien habló? ¿Aló? Ah, ya escuché como doctora, doctora. Allá. Entonces yo les estaba comentando que esas isoflavonas de la soya tienen dentro de la estructura similar a estos estrógenos. Entonces, como tiene la estructura similar a estos estrógenos, luego también lo vamos a ver en hormonas vegetales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir lo que es el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y algunos de cáncer. Bueno, cuando hablamos de cáncer tenemos que tener en cuenta que son multifactoriales, ¿no? Pero como va a regular, ¿no?, va a regular toda la homeostasis, ¿no?, hormonal de nuestro cuerpo, va a mejorarlo, ¿no? Acá tenemos la yaceína, la genisteína y la gliceteína. Y ya se encuentran en el mercado, ¿no? Entonces acá la importancia, miren acá que les hemos colocado, ¿no?, la hormona del estrógeno, y miren acá con el fitoestrógeno. Son, ¿no?, estructuras similares. Por ello es lo que, ¿no?, va a actuar como, ¿no?, como una hormona natural. Y estos tipos de flavonoides tienen también mayor actividad antioxidante. Los esteroides, que eso, ¿no?, lo vamos a estudiar más en cardiotónicos, pero no les he colocado para que ustedes, ¿no?, tengan una idea. Ya conocen también ustedes a los esteroides. Son lípidos de 4 anillos fusionados, origen biosintético de los triterpenos, y tienen una diversidad funcional, ¿no? Incluyen en el colesterol, en las hormonas y en los fitoesteroles. ¿Cuál es la importancia de esta biológica de estos esteroides? Forman parte de lo que es, ¿no?, la membrana celulares, que le dan esa fluidez y permeabilidad, ¿no?, para que pueda atravesar algunos componentes que son de importancia para las células, ¿no? Señalización celular, regulan lo que es la expresión génica y metabólica, ¿no?, y son importantes para la homeostasis. Hormonas, ¿no?, precursores de las hormonas sexuales y corticosteroides, ¿no? Por eso es que comentábamos que regulan ¿no?, la reproducción y el metabolismo. Y la función cardiotónica, nosotros la otra semana creo que hablamos, sí, la otra semana nos toca sobre, ¿no?, los cardiotónicos. Ahí vamos a ver, ¿no?, sus funciones principales. Ahora también vamos a ver sobre los terpenoides, pero ustedes saben, ¿no?, porque ya han llevado también bioquímica. ¿Han llevado bioquímica? Sí, ¿no? Estamos llevando, doctora. Ahí están llevando. Ah, ya, entonces para ustedes es mucho más rápido. Nosotros acá les muestro la ruta biogenética de los terpenoides, ¿no? Vía mevalónica. Acá tenemos cuál es el componente principal, son el isopreno. Entonces, por la condensación de estos componentes, ¿qué es lo que va a formar? Los monoterpenos, ¿no? Va a producirse carbono 10, carbono 15, los esquiterpenos. Y principalmente, ¿no?, estos monoterpenos, esquiterpenos, se encuentran en los aceites esenciales. En estos aceites esenciales que son de importancia, no solamente para la terapéutica, sino también para la cosmética. Entonces, estos aceites esenciales son producidos a partir de esa ruta biogenética de los terpenoides. Y acá vamos a tener, ¿no?, los
los terpenos, los teterpenos, ¿no? Tengan en cuenta estos dos porque les voy a preguntar. Aquí que podemos observar diferentes monoterpenos. Pueden ser acíclicos, por ejemplo, el geraniol. ¿Han escuchado sobre el geraniol? ¿Han escuchado sobre el geraniol? No, Sobre el doctora. terpeno. Ya. El geraniol, jóvenes, es uno de los componentes principales del clavo de olor. Ustedes tenemos, ¿no? Nosotros el clavo de olor está casi por medicina, ¿no? Ese olor, ¿no? Bastante característico es por el geraniol. Y ese geraniol lo utilizan, ¿no? La industria de la terapéutica, porque ya lo han, ¿no? extraído, lo han sintetizado, y los odontólogos lo utilizan mucho. Los odontólogos lo utilizan con óxido de zinc, si mal no recuerdo, para hacerlas, para sellar ahí cuando están los dientes mal o para hacer esas curaciones. Y cuando las mamitas, ¿no? Antiguamente, los niñitos estaban mal, no iban al odontólogo primero, ¿no? Que hacían, ya estás un poquito mal, le ponían su clavo de olor. Ese es uno de los, ¿no? de los beneficios o de las funciones del geranio. Otro de los componentes de los monoterpenos, por ejemplo, son el famoso limoneno. El limoneno yo creo que sí han escuchado. ¿Alguien ha escuchado el limoneno? No, doctora. No han escuchado del limoneno, pero por el nombre, nosotros podemos más o menos tener una idea. A ver, limoneno, vean ahí. Una conformación de esa estructura es del olor al limón y otra estructura, pero o sea, del mismo compuesto, pero ubicado de otra manera espacialmente, tiene el olor a naranja. Ya no las compensé, no las escuché. ¿Aló? Ya, no sé qué pasó. Aló, me estaban comentando, disculpen, no sé qué pasa. Aló, me estaban comentando del limoneno, alguien estaba conversando. Sí, profesora. Era, era lo que pasa es que una estructura, o sea, esa misma estructura, una forma es el olor al limón, pero cambiando la estructura
espacial, tiene el olor de la naranja. Eso me Ah, enteré. muy bien. Excelente. Miren, acá yo les había colocado al limoneno. Miren al limoneno. Este limoneno tiene, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es la misma estructura, pero ¿en qué se diferencia? En la Son desviación. enantiómeros. Creo. Claro, entonces como son enantiómeros, ¿qué es lo que pasa? Cuando está o sea, cuando es en la naranja, tiene un olor a naranja que se percibe fácilmente. Y cuando ya dentro del limón, o sea, en el limón, tiene el olor a limón. Entonces, tienen esas características que por esta estereoisomería va a tener otro olor, que es característico de estos, ¿no? De estos componentes. Muy bien. Acá también nosotros podemos observar a los hidrocarburos saturados monoterpenos, terpenoides, ¿no? Los famosos oxigenados. También tenemos acá a los esquiterpenos. ¿Ustedes se acuerdan de la matricaria chamomía? De la famosa manzanilla, ¿no? La famosa manzanilla, de donde nosotros obtenemos estos aceites esenciales, ¿no? Esas fragancias tan ricas, es de estos aceites esenciales, que es una combinación de ellos. Cuando nosotros hemos hecho la extracción de aceites esenciales en el laboratorio, al menos de la mantecaria chamomía, normalmente los aceites esenciales, ¿de qué coloraciones son? Son transparentes, son amarillos, pero cuando se hace de la extracción del aceite esencial de la manzanilla, podemos observar un color, ¿no? Azul, que es característico. Normalmente siempre hay excepción a la regla. La mayoría de los aceites esenciales son, son amarillos o transparentes. Pero en cambio, en la manteca de chamomía tenemos un componente, ¿no? Que es el famoso camazuleno, que es el único que tiene esa coloración azulada. Y nosotros lo podemos observar. En estos esquiterpenos tenemos también numerosos componentes que son de importancia. Por ejemplo, acá tenemos el jengibre, ¿no? El jengibre, porque el jengibre tiene también olor bastante característico, ¿no? Nosotros no hacemos la extracción de aceites esenciales porque vamos a trabajar con lo que son los flavonoides, pero nosotros esta semana hemos trabajado en farmacia aceites esenciales donde nosotros les vamos a mostrar para que ustedes vean los métodos de extracción de estos aceites esenciales y cuál es la importancia de cada uno de ellos. Hemos hecho ayer hemos trabajado con el aceite esencial, la obtención del aceite esencial del eucalipto, ¿no? Hemos trabajado, el aceite esencial del eucalipto, por ejemplo, tiene principalmente lo que es el cineol o el eucaliptol que le llaman. Hemos trabajado también con la canela y con la obtención de algunos otros aceites. ¿Ya? Mañana les voy a mostrar esos diferentes aceites esenciales. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿no? Otro tipo de componentes que también, ¿no? Contienen los aceites esenciales, los de fenilpropanoides. Estos fenilpropanoides, acá está el eugenol. ¿Se acuerdan del eugenol? Que era el aceite del clavo, ¿no? Del clavo de olor. Entonces acá nosotros podemos encontrar el eugenol, tenemos también el e-anetol, ¿no? Que son estos por ejemplo se encuentran en el hinojo, en el anís. Ustedes recuerdan ese aroma del anís, eso le da este fenilpropanoide, que es es un aromatizante que muchas veces lo utilizan también en la industria alimentaria, ¿no? Y en cosmética, para lo que son perfumería, también son utilizados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la vainillina y el antranilato de metilo, que son diversos tipos de componentes que lo vamos a encontrar. Entonces, estos terpenos, ¿no? Principalmente se van a encontrar en los aceites esenciales. Y estos aceites esenciales, ¿por qué son importantes? Hay unas funciones, primero porque tienen funciones ¿no? en las diferentes plantas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de estos aceites esenciales, decimos, son sustancias volátiles, porque ustedes fácilmente perciben ese aroma. Ustedes pasan por una especie vegetal que es aromática. Por ejemplo, nosotros tenemos el romero aquí en nuestro querido jardín botánico, donde hay las aromáticas. Ustedes van a pasar y van a percibir ese aroma, ¿no? Ese aroma característico. Si ustedes ven el eucalipto, y hay un eucalipto citrisol, sí, eucalipto, sí, hay un eucalipto que está, ¿no? Lamentablemente un poquito torcido, pero por ejemplo ahí vamos a encontrar el eucalipto y que también tiene características de cítrico, ¿no? El citrifolia, creo que sí, el eucalipto citrifolia. Entonces va a tener componentes tanto del eucalipto como de algunos cítricos y ustedes van a percibir el aroma. Estos aceites esenciales son fácilmente perceptibles porque se liberan rápidamente al medio ambiente. Por eso se dice que son mezclas complejas, terpenoides, compuestos aromáticos derivados del fenilpropano, como lo hemos visto, y también son algunos que son de diverso origen. Cuando nosotros queremos, así como los flavonoides, tienen ciertas funciones, estos aceites esenciales también tienen ciertas funciones en las plantas. Primero, ¿cuál es? Mensajeros químicos, ¿no? En las plantas aromáticas. Va a defender, ¿no? Se va a defender del ataque de parásitos e insectos. Hay algunos aceites esenciales que se están utilizando como repelentes. Entonces, estos aceites esenciales están siendo utilizados. ¿Cuál es el problema de los aceites esenciales? Hay una lista de aceites esenciales que ya están prohibidos, quizás no prohibidos, pero que se deben utilizar en unas cantidades mínimas, hasta de 0.01%, porque no producen muchos alergenos. O sea, hay personas que son alérgicas y puede producir, ¿no?, problemas de alergias, y por eso hasta puede producir ataques si la persona es asmática. Entonces puede dañar todo al sistema respiratorio. Por eso es que hay algunos aceites esenciales que están siendo, ¿no?, bastante exigentes con la cantidad que se debe usar, porque los aceites esenciales se utilizan mucho en terapéutica, en aromaterapia, se utiliza bastante, pero también se está utilizando, ¿no?, en lo que es en perfumería. En perfumería hay una serie de aceites esenciales que van a ser utilizados. Ustedes cuando compran un perfume, el costo es bastante alto, ¿no? Un perfume, si compran una colonia, el costo es bastante bajo, pero el perfume está ahí concentrado, todos estos aceites esenciales. Cuando nosotros producimos aceites esenciales de 3 kilos, normalmente a veces nos salen, ¿no?, 3 mililitros, 4 mililitros, 5 mililitros. Cuando queremos estudiar, porque hay algunos jóvenes que vienen al laboratorio y me dicen, no, quiero trabajar con este aceite esencial porque he visto, ¿no?, que es importante en la industria, me gustaría analizar. Lo primero que yo hago es, ¿has buscado cuánto es el rendimiento? ¿Sabes si los rendimientos son altos o bajos? Porque nosotros tenemos un equipo, un destilador, que es desde la época que yo estudié, la época de mi querida doctora Bertita Jurado. Entonces, es un destilador pequeño, ¿no?, que puede hasta 2, 3 kilos puede trabajarse. Pero ¿de qué va a depender? De la densidad de la muestra. No es igual trabajar con hojas de eucalipto que trabajar con otros productos. O de repente nosotros trabajamos también con palo santo. Entonces, va a depender ¿de qué? De la densidad de la muestra. Entonces, si yo no tengo rendimiento, de repente no voy a obtener nada. Con 3 kilos, si es 0.01%, pues no voy a obtener casi nada. Entonces, siempre, por favor, que quieran trabajar con aceites esenciales, porque en aceites esenciales están trabajando como repelentes. Entonces, ¿qué deben hacer? Siempre debo averiguar el rendimiento para que yo pueda obtener mayor cantidad de aceites esenciales. Y estos aceites esenciales no es que voy a tener solamente el eugenol o el cineol, ¿no?, o limoneno.
yo voy a obtener una mezcla de aceites esenciales, que dentro de esa mezcla de aceites esenciales estén principalmente esos componentes, sí. Y si yo quiero evaluar los aceites esenciales, no lo voy a hacer en un HPLC, ¿no? Son aceites esenciales, son volátiles, aromáticos. Entonces, hay un equipo que es el cromatógrafo de gases, ¿no? Esperemos, yo tengo que postular para un concurso grande para que podamos tener un cromatógrafo de gases, ¿no? Y excelente, sería comprado a masa, porque el cromatógrafo de gases va a identificar los componentes de esos aceites esenciales. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Como mañana vamos a tener la práctica, ahí yo les voy a mostrar los equipos y les voy a mostrar los diferentes tipos de aceites esenciales que hemos producido en nuestro querido laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, defensa frente al ataque de parásitos e insectos, entonces ustedes podrían hacer repelentes, ¿no? Hay muchos aceites esenciales que están utilizados como repelente. Hay un joven que está haciendo del Shinus Moi y está haciendo una formulación para el repelente, pese ya en una maestría. Otra de las funciones en las plantas es la reproducción, o sea, va a influir, ¿no?, en la reproducción y dispersión de las especies vegetales, porque como tiene esos colores tan hermosos, va a atraer pues a estos insectos polinizadores. Ahora aquí, ¿cuáles son las propiedades, no? Son líquidos a temperaturas ambiente, volátiles y aromáticos, ¿no? Acá yo les decía incoloros o amarillentos, ¿no? Esto ya les había hablado. Menos denso que el agua, excepto la canela y el clavo. Mañana también, como tengo ya los equipos, todo ahí, les voy a mostrar por qué, ¿no? Porque acá dice, la mayoría son menos densos que el agua, pero hay otros, excepto la canela y el clavo, que nosotros hemos trabajado, y les voy a mostrar cuál es la diferencia de aquí. Insolubles en agua, solubles en diferentes apolares, su índice de refracción elevado. Uno de los parámetros de control de calidad que se deben hacer, bueno, el peso específico sí o sí se hace para el control de estos aceites esenciales. Y otro, ¿no?, de los parámetros de control es el índice de refracción, porque el índice de refracción es característico de estos aceites esenciales, ¿no? La distribución que pueden encontrar en hojas, bueno, acá se encuentran las diferentes familias en las que podemos encontrar estos aceites esenciales, el almacenamiento, porque podemos encontrarlo en hojas, ¿no? En hojas, por ejemplo, el eucalipto, ¿no? En las raíces, la valeriana, ¿no? En los rizomas, el jengibre, ¿no? La cúrcuma, en el pericarpio del fruto. Nosotros en el pericarpio del fruto, ¿no? El limón, la mandarina, la naranja, lo que les estaba comentando. Miren esa naranja, ese limón que a veces nosotros no lo consumimos, ¿no? Las semillas, las flores, ¿no? El anís, la localización, ¿no?, específica. Nosotros cuando hacemos control de calidad debemos trabajar, ¿no? Si nos dan una droga entera, pues tendrá que ser desde la droga entera, ¿no? Algunos análisis macroscópicos. Si nos dan, por ejemplo, en polvo, tenemos que trabajar, ¿no? Análisis también microscópico y los fitoquímicos y los ensayos, ¿no?, característicos. Composición, ¿no?, y algunos ejemplos de los aceites volátiles, de los aceites esenciales, y cuáles son, ¿no?, los constituyentes principales de cada uno de ellos. En la USP ya se encuentran monografías de ciertos aceites esenciales. Por ejemplo, tenemos del aceite esencial de la naranja, del aceite esencial del eucalipto, del aceite esencial también del limón. En las monografías se encuentran establecidos. Se define, ese es lo bueno de tener, ¿no?, ya una monografía, porque está establecido. Primero, ¿cuál es el aceite esencial? Miren, lo definen primero por expresión de la cáscara fresca del fruto maduro, le dicen de cuáles de estas especies vegetales es Citrus sinensis, porque ustedes saben que hay hasta variedades, y le dicen el contenido total de aldehído calculado como de canal es no menos de 1,2% y no más de 2,5%. Miren, ya está establecido estos parámetros de control. Por eso es importante que nosotros, ¿no?, trabajemos y esperemos que se pueda, ¿no?, trabajar lo que es la fitofarmacopea,
¿no? Porque ahí tendríamos que trabajar la fitofarmacopea de Kim, de todo lo que son nuestros componentes de nuestras especies vegetales. Tiene la valoración, la impureza, las pruebas que se deben hacer. Entonces, yo teniendo estas especificaciones, yo voy a hacer un control de calidad. Ustedes, por ejemplo, compran un aceite esencial, bueno, dicen que es un aceite esencial, lo compran de la calle Capón, hacen algunos de estos ensayos y no van a estar dentro de esos rangos, porque acá ya se encuentran peso específico en qué rango se debe encontrar. La rotación óptica, ¿no? Espero que pueda arreglar el polarímetro. Ese polarímetro es de la doctora Bertita Jurado, sino que se ha malogrado y no encuentro para que le hagan ese mantenimiento, porque es necesario la rotación óptica. Aquí es necesario la rotación óptica porque nosotros tenemos que conocer, nosotros hemos visto esos enantiómeros, ¿no? Solamente esa diferencia va a poder, ¿no? También dar características diferentes, aromas diferentes. Y acá tenemos el índice de refracción. Y bueno, otros ensayos que a veces, ¿no? Ya cuando estemos en un laboratorio específico sí se puede, ¿no? Observar. Muy bien. Ahora vamos a comentar, a hablar sobre las hormonas vegetales, ¿no? Las hormonas vegetales, ¿no? O esas fitohormonas, que son importantes para, las personas, al menos para las mujeres, porque consumen estos tipos de fitohormonas. Pero estas hormonas vegetales también van a ser importantes para el desarrollo de la propia especie vegetal. Entonces, estas hormonas son producidas dentro de la planta. No van a estar en grandes concentraciones, pero va a ayudar ¿a qué? Al desarrollo de esta especie vegetal. Ahí tenemos la citoquina, las auxinas, que se acuerdan que les había dicho, miren cómo influyen en las primeras etapas de crecimiento. Porque una especie vegetal tiene diferentes etapas. La etapa de germinación y establecimiento. Eso es importante por las características físico-químicas que tenemos que tener en los suelos y también de algunas hormonas que se van formando. Entonces, aquí en la primera etapa, el establecimiento, ¿no? Y acá podemos ver las citoquinas, podemos ver las auxinas, cómo va a participar. En general van a participar en la etapa 1, que es la germinación y establecimiento, la mayoría de estas hormonas. Por ejemplo, acá del ácido UV, berelélico. Entonces, miren en qué etapas. Claro, los diferentes tipos de hormonas va a desarrollarse de acuerdo a la etapa. En la germinación, la mayoría de ellas, ¿no? Pero acá nosotros, por ejemplo, vemos que el ácido abscísico solamente, principalmente en la primera etapa, en la germinación, y en la etapa de fructificación, ¿no? Y madurez, ¿no? Y también la senescencia, porque, ¿no? Algunos son árboles, pues, o algunas especies vegetales son anuales, también va a depender del tipo de árboles o de especies herbáceas que nosotros estemos trabajando. Entonces, acá tenemos todos esos cambios que no solamente va a necesitarse de estos tipos, de estos niveles hormonales, también va a influenciar los niveles claves o los cofactores. ¿Y cuáles son esos cofactores? Los, ¿no? los minerales. Entonces, es importante el calcio, es importante el hierro, el magnesio, el manganeso, el nitrógeno, el fósforo. Es mucho más importante dependiendo también de la etapa en que se encuentre. Por eso, cuando nosotros trabajamos con especies vegetales, ¿qué tenemos que analizar? Nuestros suelos. ¿Tienen los suficientes nutrientes, no? ¿Tienen estos suficientes minerales para que pueda ayudar a estas hormonas, ¿no? vegetales que se van a desarrollar dentro del organismo, que son pequeñas cantidades? Pero eso va a permitir, como dice, el desarrollo de toda la especie vegetal, ¿no? Acá que dice, mira, los cambios en la concentración y distribución de las hormonas vegetales modulan el desarrollo y las respuestas al estrés biótico y abiótico. Acá, ¿no? Les he traído, ¿no? Para que ustedes vean de dónde, ¿no? Viene cada uno de estas hormonas, del triptófano, del invacoreno, de la adenina, ¿no? Del betacaroteno, de los carotenoides.
qué importante es conocer a estas estructuras químicas. Por eso es que ustedes en bioquímica trabajan bastante lo que son, ¿no? Todo lo que son biosíntesis, porque esa biosíntesis le permiten a ustedes aquí comprender como se dice, cuál es la ruta que va a producir cada uno de ellos. Ya hay ensayos, ¿no? O estudios donde activan alguna de ellas para que se pueda producir de repente más hormona o la que necesitemos. Ya en la maestría lo van a ver, de verdad es bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de fitohormonas? Como les decía, ¿no? Las auxinas, ¿no? Principalmente, ¿dónde va a trabajar? En la formación y elongación de los tallos y también en la producción de esas diferentes raíces adventicias. Ustedes han visto de la fitolaca, ¿no? Esa fitolaca que tiene esas raíces adventicias, ahí va a actuar, ¿no? Aumento de la dominancia apical, para que se pueda, o sea, para que pueda crecer, ¿no? A nivel de altura, necesitamos esa, ¿no? Esa dominancia apical. Las gibberelinas, por ejemplo, las gibberelinas, ¿dónde va a trabajar o cuál es su efecto? Aumentan el desarrollo del tejido, pero de manera constante. Entonces permite esa elongación a nivel de raíces, hojas jóvenes y hasta la floración. Entonces, cada uno de ellos, cada una de estas fitohormonas va a tener un efecto a nivel vegetal. Ya para la próxima estoy haciendo algunos, ¿no? Algunas prácticas para que ustedes puedan visualizarlo. Hojas, tallos, cuáles, ¿no? Dónde se va, o dónde va a ser beneficioso, en qué órgano de la especie vegetal. Las citoquinas, ¿no? Se sintetizan en las raíces y transportan, ¿no? A toda la planta, ¿no? El ácido abscísico, ¿no? Regulan y mantienen la dormancia de las semillas, ¿no? Estimulan la maduración de la semilla y miren, pueden inhibir el proceso de germinación vegetal. Imagínense si, ¿no? Tienen cantidad ácido abscísico. Y también el etileno. Y el etileno lo puede producir cualquier, ¿no? Cualquier órgano vegetal, ¿no? Va a ayudar a la acción de las auxinas, de las otras hormonas, a las auxinas, a los ácidos abscísicos. Acá les he traído un gráfico, ¿no? Donde ustedes van a ver la interacción que hay entre las hormonas que son producidas por las plantas, ¿no? La misma planta y toda su fisiología, porque si ustedes se dan cuenta, las plantas producen estas hormonas y a la vez estas hormonas van a ayudar, ¿no? Al desarrollo de esta especie vegetal. Y estas, ¿qué van a hacer? También se ven afectadas por esos microorganismos que hay en las plantas. Por eso hay un término que dice, ¿no? El término de simbiótico. Hay muchos microorganismos que van a ayudar a producir componentes para la misma especie vegetal. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, ¿no? Produce estas hormonas en las plantas, pero eso también va a ayudar a su desarrollo. Estos microorganismos van a ayudar al desarrollo también y a la fisiología de esta planta. Va a responder a ese estrés, ¿no? Que hay de la parte biótica también. ¿Y para qué o por qué es importantes estas hormonas vegetales? Estas hormonas vegetales son importantes porque también van a ayudar ¿no? al ser humano a mantener esa microbiota, esa microbiota intestinal y en algunos casos, como hemos visto, también va a ayudar a regular lo que es esa homeostasis. ¿Y esa homeostasis por qué? A ver quién me dice por qué. Porque nosotros podemos consumir, es que estoy con la hora ya, porque podemos consumir a través de ¿no? De la soya o a través de estas especies vegetales que producen estas hormonas que son similares a los estrógenos que en este caso las mujeres necesitan para mantener su regulación hormonal. Muy bien. Acá de los fitoestrógenos, solamente quería enfatizar, ¿no? Estas hormonas están utilizadas, ¿no? Como terapia de reemplazo hormonal.
Y muchos de estos, y acá les he puesto de los flavonoides, de los isoflavonoides, ¿no? De los linanos, ¿no? De los estilbenos, porque son importantes todo esto de consumir en general o una dieta, ¿no? Una dieta alimentaria balanceada y adecuada, ¿no? Porque si queremos mantener pues un organismo saludable, tenemos que consumir estos tipos de productos. Las isoflavonas, lo que habíamos ya estado comenzando, sino que acá son hormonas vegetales, por eso también se los coloqué, se encuentran en la soya y alimentos derivados, ¿no? Comparten con otros compuestos la capacidad de unión a esos receptores estrogénicos de distintas células y tejidos, por lo que pueden actuar como fitoestrógenos. Entonces, acá tenemos la diadesina, como yo les decía, ¿no? Miren, son similares, la genisteína, ¿no? Y la glisteína, que son los tres componentes químicos de las tres isoflavonas que tienen similitud al estrógeno que nosotros producimos. Acá se encuentran, les había colocado porque ya están en el mercado. Ustedes lo pueden encontrar, ¿no? En el mercado, estos tipos de productos, ¿no? Acá hay muchos productos con fitohormonas, enzimas digestivas, ¿no? Ya en las enzimas digestivas, por ejemplo, nosotros, ¿no? Son sustancias de origen, ¿no? De origen animal o vegetal en las enzimas digestivas, vamos a ver. ¿Y esto por qué ayudan las enzimas digestivas? Porque esas degradan a estas macromoléculas. Ya son los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Acá las enzimas de origen vegetal, quizás la que ustedes más conocen, ¿no? Es la papaína, porque esa la encontramos en el látex purificado de la carica papaya. De la carica papaya, por ejemplo, tenemos enzimas de origen, ¿no? Vegetal. La diastasa, por ejemplo, eso es en la cebada se encuentra, ¿no? La bromelina, estos vamos a encontrar en la famosa piña, ¿no? Esa es la fracción ácida del fruto verde maduro, ahí se encuentra la piña. Esa actividad proteolítica, o sea, miren acá, nosotros, por eso me encanta trabajar con las especies vegetales, porque tienen, ¿no? Diferentes tipos de actividades y nos ayudan, ¿no? Nos ayudan bastante a que nosotros podamos hacer esa degradación de estos componentes grandes que hay, ¿no? Dentro de nuestro organismo cuando nosotros consumimos. Nosotros consumimos carbohidratos. Esos carbohidratos son, ¿no? Uniones glucosídicas, pero que son macromoléculas, ¿no? Que necesitamos que haya, ¿no? Ese rompimiento de esas macromoléculas. Y acá tenemos también para lo que es actividad proteolítica. Pero sí algo que tenemos que tener en cuenta, actúa, ¿no? ¿no? En un amplio, por ejemplo, la bromelina, sí, en un amplio rango de pH, ¿no? Usos similares a la papaína, ¿no? En la indigestión también. Entonces debemos, ¿no? Consumir estos tipos de productos. Acá ya hay algunos estudios que se ha hecho, ¿no? De la papaína. Ya han extraído esta papaína, ¿no? A partir del látex de estos frutos de la papaya crudas, ¿no? Enzimas también hay enzimas de origen animal. Ya vamos a terminar, no se preocupen un ratito. Enzimas de origen animal, por ejemplo, la pancreatina, ¿no? Que tiene de las páncreas del buey, ¿no? Acá tenemos las enzimas de origen animal, que también encontramos bastante en el mercado, ¿no? La pirámide alimenticia, ¿no? Que es lo que nosotros debemos consumir dentro de nuestra dieta alimentaria. Miren, lo que a nosotros nos gusta más, bueno, ¿no? Personalmente, y creo que a todos, ¿no? Carnes rojas, procesadas, grasas saturadas, refrescos, sal, azúcar y carbohidratos. Miren, dice ocasionalmente debemos de, ¿no? Consumir carnes rojas, carnes procesadas, grasas saturadas, pero nosotros tenemos una mala dieta alimentaria, ¿no? Es la realidad. Entonces debemos tratar de disminuir este consumo, ¿no? Y acá nosotros, ¿qué debemos beber? Bastante agua, granos integrales, ¿no? Pan, cereal, pero también en pequeña cantidad. Proteínas, carnes blancas, los pescados, ¿no? Mariscos, moluscos, pero tienen que tener en cuenta que hay algunas personas que son alérgicas no, a los mariscos. Las legumbres y frutos secos. Ya hemos visto que aquí, por ejemplo, ¿no? En legumbres y frutos secos tienen lo que son ácidos grasos esenciales. Las porciones de fruta
que debemos conocer, debemos consumir, ¿no? 5 porciones de frutas y verduras al día. Que hemos dicho, mientras haya más colores en tu plato, ¿no? De estas verduras, de estas frutas, pues tendrás una dieta más saludable. Vitaminas. Ya con vitaminas terminamos, ¿no? Cuando hablamos de las vitaminas también estamos hablando que son sustancias orgánicas de composición variadas. Entendemos acá, ¿no? Todas las letras tenemos, ¿no? No aportan energía, ya que no se utilizan, ¿no? No utilizamos como combustibles, pero sin ellas no podríamos, ¿no? Aprovechar todos los, o desarrollar todos los elementos de nuestro organismo y no puede, y tienen que ser suministrados por la alimentación. Y a veces nos hace falta eso, ¿no? Consumir lo que son las vitaminas dentro de nuestra dieta alimentaria. Hay algunos médicos que ya prescriben, ¿no? Al menos en las personas mayores, porque no pueden, no son capaces muchas veces de sintetizar alguna de estas vitaminas y tampoco de absorberla, porque no solamente se trata de que se administre, sino que seamos capaces, ¿no? De absorberla. Las vitaminas liposolubles, ADEX, ¿no? Y las vitaminas hidrosolubles. Algo que tienen que tener en cuenta, que no se debe consumir en altas concentraciones las vitaminas liposolubles, porque se pueden acumular en el organismo. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Se eliminan con mayor facilidad, ¿no? Acá tenemos las vitaminas hidrosolubles y dónde se encuentran para tener, ¿no? Mejorar en nuestra dieta alimentaria. Acá tenemos las diferentes vitaminas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, que la encontramos en las frutas, ¿no? En los cítricos, pero miren acá, nosotros hemos visto que en estas frutas cítricas no solamente está el ácido ascórbico, sino también se encuentran los flavonoides. Acá tenemos la vitamina B1, ¿no? Que va a ayudar al metabolismo de los carbohidratos. La vitamina B2, ¿no? Acá va a ayudar no solamente al metabolismo de los carbohidratos, sino también a aminoácidos, y va a fortalecer lo que son los sistemas enzimáticos, que es lo que nos ayuda a degradar lo que son estos tipos de componentes. ¿Y qué es lo que se produce si no consumimos en las dietas adecuadas o en las cantidades adecuadas? Pues no producir lo que es lesiones a la piel, la B2, ¿no? La vitamina, o sea, hay uno que le llaman el complejo vitamínico y que se encuentra, ¿no? Ya como productos. Eso lo pueden encontrar en el mercado. Las vitaminas liposolubles, acá miren aquí, donde se encuentran, en la col, en la espinaca, ¿no? En los frijoles, en la coliflor. Realmente nuestra dieta alimentaria tiene que cambiar. Yo se los digo, porque también como en la calle es un poco difícil, ¿no? Pero ahora en los restaurantes uno puede pedir, ¿no? Uno puede pedir ensalada, ¿no? Y nosotros podemos llevar nuestra fruta. Las principales fuentes, ¿no? La vitamina K, ¿no? Que se encuentra en forma natural como K1 de las vegetales verdes. Ya hay también hasta, ¿no? Inyecciones, ¿no? De vitamina K, K1, vitamina K2, la vitamina K3, la vitamina K, que ¿no? En las bacterias del tracto intestinal se encuentran y son las que producen. Por eso es que cuando consumen muchos antibióticos o destruyen lo que es su flora bacteriana, no producen este tipo de vitaminas. Y ahí comienzan las deficiencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es consumir en general una dieta, ¿no? Balanceada. ¿Cuál es la principal función de la vitamina K? Consiste en mantenimiento normal de los niveles de proteínas coagulantes en la sangre. Y acá están las vitaminas E. He tratado de ser lo más concisa posible porque eran varios temas y con esto estaríamos terminando la sesión 2. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. ¿Están ahí? Entonces jóvenes yo les mandaría los PPT y y mañana tenemos la práctica. Vamos a tener la práctica de flavonoides y les voy a mostrar los equipos que se utilizan para la obtención de aceites esenciales. Muchas gracias. Gracias, doctora, también. La doctora Arimi, sí. Doctora Arimi, muchas gracias. Han colocado todo su nombre ya. Ya. Muy bien.
Buenos días, jóvenes, entonces. Nos vemos mañana. Luego, doctora. Hasta luego, muchas gracias.